En la era digital, la privacidad y cuidado de los datos personales en Internet es fundamental. Esto para no caer en filtraciones de datos y amenazas cibernéticas, por lo que es de suma importancia educar y construir una cultura de seguridad en línea. ¿Qué tal? Mi nombre es Jacqueline Bucio García y desde la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Diálogos Educativos. El día de hoy, el tema para conversar es protección de datos personales, seguridad en redes sociales y prevención del ciberacoso. Sin duda, las redes sociales son espacios que nos permiten comunicarnos, llegar a personas que están lejos, de tomar nuevas ideas, hay diversidad, pero también son lugares donde debemos tener precaución y sobre eso vamos a estar comentando el día de hoy. Para ello tenemos dos invitadas expertas en este tema y me permito presentarlas. Primero, la doctora Lorena Pichardo Flores. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestra en Derecho de la Propiedad Intelectual por el Organismo Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra, Suiza. Maestra en Docencia por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Gestión de la Innovación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones por la Universidad de Dallas e Infotec, y es doctora en Derecho de la UNAM y el Max Planck Institute de Múnich y Hamburgo, en Alemania. Actualmente trabaja como coordinadora de protección de datos personales en la Unidad de Transparencia de la UNAM. Lorena, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos. Se encuentra con nosotros también la maestra Irene Anaís Pereda Aguado, de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital. Ella es periodista mexicana con una maestría en edición, producción y nuevas tecnologías periodísticas por la Universidad CEU San Pablo en Madrid y una licenciatura en periodismo de la Escuela Carlos Septién García. Actualmente cursa el doctorado en Saberes sobre Subjetividad y Violencia en el Colegio de Saberes. En la Universidad Nacional Autónoma de México ha ocupado diversos cargos, incluyendo jefa de Departamento de Desarrollo de Videos Educativos en la CUAED, y en la actualidad se desempeña como jefa de la Unidad de Comunicación en CUAED también. Bienvenida, Anaís, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Jackie, por la invitación. Bien, pues como comentábamos, ustedes están en el contacto directo con estas situaciones que las redes sociales favorecen y provocan. Y por eso queremos platicar con ustedes acerca de, por ejemplo, ¿por qué es importante? La pregunta más básica, ¿por qué es importante cuidar todo esto que compartimos en redes sociales? ¿Qué tanto dejamos de ver sobre nuestras vidas y sobre datos personales sensibles cuando hacemos una simple compartición de un tweet, de una actualización de estado en Instagram, en WhatsApp? Como universitarios, ¿qué debe interesarnos sobre esto? Lorena, si gustas comenzar, por favor. Claro que sí, pues bueno, lo que hay detrás de esta protección es básicamente el derecho a la privacidad. Hay muchos temas que engloba el derecho a la privacidad, pero me gustaría explicarlo. No jurídicamente, como saben, pues soy abogada, pero esos términos a veces no ayudan mucho. Y me gustaría retomar una frase que dice Eric Hughes, no sé si lo tienen en mente. Él realizó el manifiesto Cyberpunk. Es un norteamericano que es bastante, no solo oculto, pero apto en los temas computacionales. Y él definía la privacidad en términos, me parece que muy coloquiales, pero muy simples. Decía que la privacidad es esta capacidad que tiene uno de irse revelando selectivamente ante la gente. Es decir, es segregar y ir otorgando a la gente lo que quiero que sepa de mí. Y esto también implica que voy a guardarme para mí dentro de mi esfera más íntima. Entonces, una vez que lo tenemos claro, en realidad la privacidad no es secretismo, como todos dicen, ok, no es tratar de buscar esconder las cosas. Es simplemente saber en qué panorama me voy a comportar, en qué contexto, y de acuerdo a eso, tener herramientas para hacerlo. Y fíjense, de acuerdo con la idea de privacidad, para la gente común y corriente, me parece que le sirve mucho el término saber que la privacidad es táctica, es estrategia. Lejos de llenarte con una serie de medidas, es saber que siempre tienes que aportar algo en un cierto panorama y en ese panorama saber cómo comportarte y qué vas a estar otorgando. Si es un servicio gratuito, si es un servicio de paga,
La mayoría hoy por hoy de los servicios digitales, los que no son gratuitos, te ofrecen una serie de herramientas que al ser costosas te permiten moverte de un lado mucho más accesible al controlar tu información. Pero lamentablemente nosotros como usuarios lo que hacemos es, a ver, primero me gusta probar generalmente una licencia, un equipo, un nuevo dispositivo digital, y lo que hacemos es generar una serie de huella digital al interior de este tipo de dispositivos, porque lo que nos están vendiendo es al final una experiencia tecnológica. Y es importante saberlo, que lo que yo estoy consumiendo es esa experiencia tecnológica. Y cuando lo tengo claro, digo, bueno, con este reloj que es digital, que está sincronizado con mi teléfono, yo quiero que sepan mi estado de salud, qué tanto me muevo, mi ritmo cardíaco, qué mal duermo, el tipo de llamadas que entran, cada cuándo llegan WhatsApp a mi teléfono, ¿no? En qué redes sociales estoy conectada. Entonces, se genera un abismo de datos personales que estás otorgando y que hacen compleja el control de toda esta diversidad de dispositivos. Pero yo creo que lo voy a repetir varias veces porque de verdad espero que se lo lleven con ustedes. El tema de la privacidad es esta capacidad de revelarse selectivamente al mundo. Y es bastante útil. No sé si creo que quizás el tema de tratar de ser estratégicos con nuestros dispositivos ayuda enormemente porque en esa medida uno puede elegir si siempre tener un número telefónico para un tipo de información que es la tuya, la privada, por ejemplo, la bancaria, la de contactos con tus familiares, y como alternativa tener otro dispositivo donde tengas resguardado todo eso que es, por ejemplo, cuando te llama un equipo de mensajería que está en la puerta o que ya va para allá, llamadas, la verdad, molestas de algunos super que te van a avisar que ya tu pedido está listo. Cantidad de cosas que puedes segregar en ese dispositivo y no necesariamente darlo del original, el que te importa, ¿no? Es decir, en este sentido tendríamos eso, que dividir nuestras atenciones o dividir nuestros intereses en estos medios de comunicación, diversos también, y seleccionar aquellos que fueran más privados y con esta selectividad que nos indicas, poder discernir entre esa compartición de datos. Y me llama mucho la atención también la cantidad. Es imposible controlar todo esto que va saliendo y de ahí la necesidad de este control. ¿Qué opinas, Anaí, sobre tanto de esta abundancia y esta gestión, ¿verdad?, que tenemos que hacer ahora de los datos para saber qué estamos compartiendo en redes sociales? Pues de hecho, quisiera retomar una idea que dijo la doctora Pichardo, que me parece que da en el clavo, que es la parte de que privacidad es una estrategia, ¿no? Porque también la falta de privacidad es otra estrategia, ¿no? En específico con las redes sociales, creo que también nos hemos acostumbrado a publicar sin hacer discriminación, ¿no? De qué estoy subiendo, y pues nos emociona, ¿no? Desde subir como, estoy en tal restaurante, subo mi platillo, o vine a tal evento, estoy haciendo tal cosa, tal otra. Y sobre todo creo que los jóvenes pues están muy acostumbrados, ¿no?, a estar publicando qué estoy haciendo, con quién estoy, a qué hora, sin darse cuenta de realmente qué tanta información de su vida privada están poniendo a disposición de no sabemos quién, ¿no? Desde, por dónde, qué lugares frecuentas, qué te gusta comer, qué te gusta hacer, a dónde te gusta ir. Por ejemplo, yo pienso, ¿a dónde te gusta ir a correr, no? Alguien que esté siguiendo como, todos los sábados a tal hora va a hacer ejercicio a tal lado. Puede ser un peligro, ¿no? Entonces creo que esa parte de la estrategia me parece fundamental porque es estratégicamente definir qué quiero compartir y qué no. Claro, y preguntarnos, y también en esta proactividad, revisar en cada aplicación de nuestro teléfono celular hay condiciones, pero es que son un número tan grande. Si revelo la ubicación, si puedo decir eso, pero cada botón hay que desactivarlo si es que queremos que esto no se sepa. Y eso lo hace muy complicado. Si no quiero que cada foto revele dónde está mi ubicación, hay que desactivar. Y eso es difícil. ¿Dónde aprendemos eso? ¿Dónde aprendemos eso sobre estos principales riesgos a los que nos enfrentamos como usuarios de Internet, de redes sociales, en cuanto a privacidad y seguridad? ¿Cómo puede un universitario formar, o dónde nos estamos formando y cómo podríamos aprender mejor? ¿Hay una asignatura que nos hable de esto? ¿Hay espacios que nos hablan de seguridad? ¿Cómo podríamos como usuarios mejorar nuestra alfabetización digital en este sentido de seguridad? Lorena. Pues
dos buenas noticias. Una muy simple. Yo creo que los términos y condiciones de todas estas redes sociales son excesivamente similares. Con que leas uno, te das idea de lo que está pasando en todas las redes sociales. La verdad es que son tantas cosas que te dan idea de lo que está sucediendo. Por ejemplo, ¿qué dicen estas redes sociales? En el caso de que tú seas, supongamos, sin conceder, un youtuber súper exitoso, ¿no? En el caso de que yo fallezca, ¿no? Y todo el ingreso que hay por una cuenta de youtuber de la famosísima Lorena Pichardo, ¿qué podría suceder, no? La gente cree que al morir, mis familiares como herederos van a seguir recibiendo esas reproducciones, tipo si fuera José José, ¿no? Toda esa reproducción que está viendo, eso no sucede porque los términos y condiciones de YouTube son, al morir, se termina nuestra relación contractual, ¿no? Entonces mucha gente cree que sus contenidos de Spotify, que por ejemplo, el ex marido de Demi Moore, Gibson, me acuerdo que quería transferir sus listas de Spotify a sus familiares. Y Spotify lo que le adelantó, porque todavía no ha muerto, es, a ver, no es posible. La cuenta es de un usuario y tú no puedes transferir esos derechos que adquiriste con tu cuenta de usuario. Entonces, cuando lees los términos y condiciones, pues evidentemente tienes claro un tema que es, pareciera que en un principio invasivo, tú dirías, pues es mi derecho que se conserven. No, si hubieses leído los términos y condiciones, sabes que es una licencia que al morir tú, mueres con ella, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema de los términos y condiciones que muchos son tan similares. Hay algunos que están cambiando y tengo que mencionarlo, particularmente lo que era Facebook, Instagram, ¿qué más? Threads, se me está olvidando seguramente alguno, las 4 grandes redes sociales de Meta, funcionaban similar, pero cuando llegó la inteligencia artificial, lo más interesante aquí fue que ellos ingresaron por default, dígase a fortiori, la inteligencia artificial en todos los dispositivos. No puedes configurar un ajuste que te prohíba la inteligencia artificial. Y cuando lees los ajustes de Meta sobre dispositivos que tienen IA o inteligencia artificial, adviertes que esta licencia es muy distinta a la de Llama 3.0. Llama es efectivamente el tipo de inteligencia artificial que está trabajando Meta, pero curiosamente Llama está hecha para aplicaciones muy específicas, para colocarlas en equipos de cómputo que van a trabajar inteligencia artificial, no jugar con ella como lo hacemos nosotros en WhatsApp, poniéndole quizás hazme una figura de un perro que manda un beso, ¿no? Lo que está haciendo la licencia de Llama 3.1 es ponerte una serie de cláusulas diciendo cómo sí puedes utilizar esta inteligencia y que de alguna manera se vuelve tan compleja porque el equipo lo que requieres es no solo un equipo muy potente, requieres un número de datos personales para ponerla a trabajar. Y que en esto sí me gustaría extenderme porque es un tema súper interesante. Adelante. Cuando tú estás entrenando un modelo de inteligencia artificial, lo que buscas es que te dé respuestas verídicas, factibles, reales, para evitar no solo alucinaciones, sino discriminación o perjuicios o cualquier tipo de daño al pedirle a la inteligencia artificial que te genere, por ejemplo, una bomba atómica, ¿no? Que ya lo ha hecho. Lo interesante está en que cuando lees los términos y condiciones te dice, ok, cuando tengas más de tantas reproducciones, como si estuvieras reutilizando la inteligencia artificial para prestar un nuevo servicio, tienes que pedirle el permiso a Meta, ¿no? La licencia ya cambió, pero esa licencia no es igual que la que tiene WhatsApp o la que tiene Instagram o la que tiene Threads. Entonces, es interesante cómo a nosotros que utilizamos estas aplicaciones de redes sociales nos ven distinto que a los que van a realmente entrenar inteligencia artificial, porque si lo que buscan es entrenar, lo que requiere es que creen que es los datos personales, los verídicos, no quieren datos sintéticos creados y comprados al azar, lo que buscan es veracidad y factibilidad en los resultados. Y ahí es cuando cambian las cosas. Por eso es que pareciera prudente ahorita justamente rescatar los motivos por los cuales Llama salió como una licencia gratuita. ¿Por qué es gratuita? Porque lo que quiere es que la inteligencia artificial que está en todos nuestros dispositivos les diga todo sobre nuestros contactos, cómo los llamamos. Si yo subo, que lo llegamos a hacer en algún momento, bueno, por lo menos yo,
subir un estado de cuenta o un reenvío de un comprobante de pago bancario. Toda esa información, ¿no? Está sirviendo para hacer un análisis de inteligencia artificial para otro tipo de usuarios. Creo que lo interesante aquí es que no es que pensemos en distopías o en representaciones ficticias de una sociedad que propiamente tiene características muy negativas, pero lo cierto es que como estamos transitando a una era digital, lo que está pasando es que el robo que teníamos en la calle, que era literal nuestro bolso, arrebatarlo, hoy lo que está buscando es como hackear tu cuenta bancaria del dispositivo celular, en que se está mudando, o sea, los delitos sí se están mudando a un contorno digital y lo que sí requerimos es prepararnos y mantenernos actualizados, no solo con unos términos y condiciones, sino también con medidas, que es a la segunda respuesta, que tiene que ver con la pregunta hecha sobre cómo, en qué área nos tendríamos que preparar, pues tiene que ver con un tema de ciberseguridad y por lo menos de una ciberseguridad básica para el usuario. Y eso, seguramente vamos a hablar a continuación de cuáles son los mínimos de esta ciberseguridad, que no solo aplica para redes sociales, pero que sí se fomenta hoy por hoy mucho en redes sociales y por lo menos es lo que desearía cualquier tipo de usuario. Claro, totalmente. Y bueno, gracias por traer a la mesa la parte de la inteligencia artificial, también la vamos a retomar. Y Anaís, ¿qué podrías complementar acerca de esta formación, aparte de leer las condiciones, aparte de estar al tanto de que el compartir estos datos, eso no es gratuito, que estamos dejando ahí parte de nuestra información y haciéndonos vulnerables? ¿Y cómo las universidades, dónde aprenden las universidades? Sé que hay un seminario específico, a lo mejor nos puedes contar un poquito, para que las universidades se preparen ante este nuevo escenario. ¿Qué nos puedes contar, por favor? Bueno, empezar diciendo que claro que es importante tomar cursos de ciberseguridad. Yo he tenido oportunidad de estar en pláticas justo con la doctora Pichardo hablando de este tema. Entonces, eso me parece crucial, buscar espacios donde hablar de ciberseguridad, buscar cursos que ya existen también sobre ciberseguridad y desde lo básico, porque sabemos, porque seguramente a más de uno o a un familiar le ha pasado, que es desde esta parte incluso de cuando te llega una liga y tú piensas como, ah, sí, es tu paquete de Amazon y le das clic y ya ahí te robaron todos tus datos, ¿no? Entonces son cosas que uno a veces dice ciberseguridad y ya te imaginas aquí al hacker y algo súper complejo y realmente pasa en el día a día, ¿no? Es muy, muy cotidiano que lleguen este tipo de estafas donde vi que sí vas a recibir este paquete, dices que sí, ya te robaron, o que te llega un mensajito, ¿no? Soy fulanito de tal, ¿me puedes ayudar con tal cosa? Y das los datos y también ya de ahí jalaron información, ¿no? Entonces, creo que ciberseguridad empieza desde eso, desde lo básico de saber discriminar, ¿no? ¿A qué le doy clic? ¿A qué no le doy clic? ¿A qué páginas me meto? ¿Cómo saber que una página pues es oficial o no es oficial, ¿no? De en dónde sí puedo meter mis datos, dónde mejor ni pongo mi nombre, ¿no? Claro, invitamos a nuestra audiencia a comunicarse a través de las redes sociales de Quaed, de Miriador, que están apareciendo ahora en pantalla, y a compartirnos su experiencia con redes sociales. ¿Les han pasado estos casos, verdad, de engaños a los que estamos siendo expuestos? ¿Cómo resguardan su información? ¿Cuáles son los criterios que aplican para sentirnos cada vez más seguros si usamos estas redes sociales o incluso sin redes sociales desde los teléfonos, el uso de Internet, ¿verdad? Que se comunique la audiencia con nosotros y esperamos sus preguntas a estas redes sociales. Y volvamos a la inteligencia artificial. Esto presenta grandes retos. Aquí creo que nos vamos a detener un poco más. Ya nos decía Lorena, bueno, estos modelos nos están solicitando ahí una cosa gratuita, pero van a obtener algo mucho más valioso en retorno, que no es dinero. Y ¿qué podríamos cómo podríamos educarnos y cómo podríamos, como dice Lorena, ya no es posible desactivarlo? ¿Qué podemos hacer, Lorena? Yo creo que la parte básica es la sensibilización, ¿no? Y la sensibilización, muchas veces, yo lo digo más como universitaria, o sea, es el compromiso que tenemos particularmente en la unidad de transparencia. Y lo digo porque, fíjense, una de las cosas que he notado entre la gente más joven es que no entiende propiamente lo que es un dato personal y a todo lo adjudica como si fuera confidencial o a todo le llama sensible. Y dentro de la definición de datos personales existen dos categorías.
Una que es bastante bueno señalarlo es la que yo le llamo los datos personales a secas. Y voy a dar la definición legal porque es útil. Sí, o sea, los datos personales, según la ley, hay una ley general de protección de datos en posesión de sujetos obligados, y los sujetos obligados somos los organismos públicos como la UNAM. Esta ley define al dato personal como todo aquello, fíjense, que identifica o hace identificable a la persona. Y voy a poner un ejemplo. Lorena Pichardo Flores, que es mi nombre, no me identifica. Lo que me identifica es decir, Lorena Pichardo Flores vive en tal lugar. Lorena Pichardo Flores con el número de cuenta tal es, ¿no? Lorena Pichardo, la excelente alumna que, ¿no? En tales materias sacó tal resultado o calificación. Eso sí me identifica. Está hablando de quién es Lorena, una pésima estudiante o una gran estudiante, o una persona que vive en cierta zona de la Ciudad de México. ¿Qué se dice de la zona de donde habita Lorena? ¿No? Eso te hace identificable. Y los ejemplos más típicos de dato personal a secas puede ser el número de pasaporte, tu número de INE, tu dirección, tu número de celular privado, obviamente, no el que tienes como funcionario público. ¿Qué más? Todo lo que tiene que ver con se me ocurre, no sé, se me limitaron, pero hay cantidad de tu número de seguridad social, tu CURP, etcétera. Y ahora vámonos a la definición de datos personales sensibles. Por eso es que no todos los datos personales son sensibles. Hay los que sí son sensibles. ¿Y cuáles son estos? Fíjense, según la definición de la ley, que sí es útil y por eso la replico, es los datos personales que tratan de la esfera más íntima de las personas. Y eso nos pone en aprietos porque lo que es más íntimo para mí, quizás no lo es para mi abuela, ¿no? O sea, quizás yo soy más liberal y lo que para ella no era tan íntimo, ¿no? Para mí sí lo es y viceversa, ¿no? Pero entonces te da otro complemento la ley y te dice, ok, son todos aquellos datos personales que hablan de la esfera más íntima de las personas, pero que al cumplir una de dos condiciones te pueden generar daño o condición. Es decir, tienes un dato personal sensible que al momento de publicarse o difundirse lo que te puede causar es un daño o perjuicio, o bien te puede generar discriminación. ¿Cuáles podrían ser este tipo de datos personales? Pues bueno, la ley sí pone ejemplos. Te dice es el estado de salud, presente, pasado y futuro. Es decir, lo que vienes arrastrando de tus familiares, desde diabetes, etcétera, ¿no? Hasta lo que te pueden detectar a futuro como un posible Alzheimer, ¿no? Te habla también de preferencias sexuales, de preferencias religiosas, de preferencias políticas, de discapacidades de las personas, de pertenencia a un pueblo indígena o afroamericano. Y algo que la ley no dice como ejemplo, pero que están colocados por default como datos personales sensibles, y son los famosísimos biométricos, ¿no? Biométricos, ¿qué son los biométricos? No solo es un tema de, para esto sí me gustaría poner ejemplos y luego ir a la definición, porque la ley no los define a los biométricos. ¿Cuáles son los ejemplos? Pues bueno, el rostro facial, el iris, nuestras huellas dactilares, la voz, nuestra forma de caminar, son vastos ejemplos, ¿no? Pero fíjense, la gente pensaría que entonces estos son ejemplos y ahí te van mis huellas dactilares, ¿no? Como cuando las das en el banco. Pero en realidad lo que sucede es que el biométrico es la solución tecnológica sobre ese iris, sobre esa huella dactilar, es decir, lo que está haciendo la solución tecnológica en el caso particular, por ejemplo, de las huellas dactilares, es decir, las curvas y aristas que tienen, ¿no? Que definen un patrón muy particular. Y por eso es que en muchos casos cuando hay elecciones te dicen no coloques tu huella dactilar con la que votaste, con la cintilla, ¿no? Bueno, con la tinta. ¿Por qué? Porque sí estás mostrando un patrón y es tu patrón. ¿Y saben qué es lo interesante de esto? Que como en el caso de, a diferencia de más bien de la contraseña de tu correo electrónico institucional o particular, tú al perder la contraseña o cuando te hackean puedes restablecer tu correo electrónico. Si pierdes tu pasaporte, vas a obtener un nuevo número de pasaporte o una nueva identificación ante el INE. Cuando pierdes ¿no? Tu identificación de lo que es el patrón de tu huella dactilar o de tu iris o de tu rostro facial o de tu voz, lo que estás perdiendo es algo que alguien más puede utilizar.
Y la pérdida implica algo bien interesante. Detrás de esta solución tecnológica de un patrón, lo que hay es la identificación unívoca de la persona, que no es lo mismo que en el dato personal, ¿no? Como cambiar de dirección de donde vive, ¿no? Entonces, como hay una identificación unívoca, ¿para qué creen que es la identificación unívoca? Pues para otorgarte o negarte derechos y obligaciones. Y voy a ser más clara. Te puede negar el acceso a un laboratorio. Si tus huellas dactilares no coinciden, no entras al laboratorio. Te están negando o concediendo ciertos derechos. ¿Se fijan la trascendencia de lo que hay? El biométrico entonces está impactando de una forma impresionante en las personas, porque eso no lo hace cualquier tipo de dato personal. Cuando dicen, es tu dedo, aunque te lo hayan cortado a alguien más y lo haya mostrado, un tipo de delincuencia organizada de se llevan tu dedo, lo cierto es que es la única manera de hacerlo, porque es la representación unívoca de la persona. Claro. Entonces, la gravedad está en ya empezar a diferenciar este tipo de datos personales de los que sí son sensibles. Y sobre estos, justamente la ley te dice, ojo, sobre esta categoría voy a conceder una serie de obligaciones, deberes y principios que todo sujeto obligado, en este caso los organismos públicos, debe de tener, pero que también, y no les he hablado de otra ley porque no los quiero aburrir, pero hay una ley para particulares, no solo para organismos públicos. Hablo para este sector de privadas, de empresas que podrían utilizar datos personales. Les voy a poner ejemplos. ¿Qué pasa con los hospitales privados o qué pasa con las escuelas privadas que utilizan todos los datos personales de los alumnos, de los menores de edad? ¿Qué pasa cuando vas al dentista, que es una persona solamente, que no es una empresa, pero que es un particular? Tú vas al dentista que te trate, te saca una serie de radiografías para ver cómo está tu boca, etcétera. Entonces, ellos tienen la misma regulación, es muy paralela a la regulación que tenemos los organismos públicos, pero lo interesante de esto es saber que ambos sectores están controlados por la ley y que tenemos ciertas obligaciones, deberes que hay que cumplir bajo esta tesitura. El problema es que no está la gente sensibilizada sobre que tiene derechos, que puede cuidar sus datos personales y que sobre los datos personales sensibles hay un cuidado muy especial que la ley otorga bajo medidas de seguridad establecidas que debe de tener cada uno de estos sectores, tanto el particular como el público. Excelente, Lorena. Yo creo que nos has dado una clasificación muy interesante del tipo de datos y de la agencia que sí existe para poder tomar acciones sobre ellos. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar a continuar hablando de este interesante tema aquí en Diálogos Educativos. En primer lugar, es importante entender que la seguridad en redes sociales constituye hoy una de las prácticas, herramientas sociopolíticas más importantes que requerimos para poder socializar a través de las redes sociodigitales. Es importante porque nos ayuda a proteger la privacidad, a prevenir el robo de identidad, a controlar la información que compartimos. Ahora, en términos de las recomendaciones que distintos organismos de derechos humanos, expertos en esta agenda del ecosistema digital nos hacen, incluye, en primer lugar, el no compartir nuestros dispositivos, utilizar contraseñas seguras. Nos recomiendan también utilizar distintas contraseñas para nuestras distintas redes sociales, es decir, no utilizar la misma para todas. Lo mismo, no instalar aplicaciones que provengan de fuentes dudosas,
proteger nuestros dispositivos frente al malware. De eso podemos instalarles algún software que nos ayude a prevenir el que les sea inducido algún virus, algún software que intente robarnos la información. También nos recomiendan evitar redes de Wi-Fi públicas, no acceder desde dispositivos de terceros, menos desde dispositivos, por ejemplo, eso que se encuentran en cafés públicos, no compartir la información personal. Algunas de las recomendaciones, por ejemplo, en materia de violencia sociodigital contra las mujeres, incluyen el no hacer públicas las fotografías e imágenes propias. Por ejemplo, hoy lo sabemos, la socialización de la población juvenil pasa en buena medida por redes sociales como Instagram, y aquí la recomendación es que se proteja la privacidad de lo que publicamos y darle solo acceso a nuestros contactos conocidos y más directos, y utilizar los filtros de privacidad. Sabemos, por ejemplo, existen también la verificación de 2 pasos, que se ha constituido como una de las herramientas más efectivas para evitar el ser víctimas de violencia sociodigital a través de alguna de las redes digitales en las cuales socializamos cotidianamente. Regresamos a nuestra conversación sobre redes sociales, ciberseguridad y cómo prevenirlo aquí a Diálogos Educativos. Y estábamos conversando acerca de los tipos de datos que existen. Y ahora a mí me gustaría preguntarle a Anaís, retomando, ¿qué acciones se están realizando desde las instituciones de educación superior, verdad, o las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cuáles son estos criterios, sabiendo estas indicaciones que nos comenta Lorena, que tomas en cada momento o que compartes con un equipo? Y si las unidades de comunicación están conscientes de estos peligros también en el nivel institucional. Cuéntanos un poquito cómo es tu día a día, Anaís, de decisiones en ciberseguridad. Muy bien, pues me gustaría empezar diciendo que claro que es importante que cuando uno maneja redes sociales institucionales, cubra como ciertos parámetros para mantener el cuidado, ¿no?, de la información que estamos compartiendo. En nuestro día a día, pues para empezar, básicamente es un grupo el que tiene acceso, ya lo decía la doctora Aimee en la cápsula que acabamos de ver. Hay que cuidar quién tiene acceso a esas redes sociales, ¿no? Entonces, desde quién tiene la contraseña para entrar a esta red, para publicar cosas, ¿no? Entonces, tenemos definido claramente quién puede tener esa contraseña, quién tiene acceso a las redes que manejamos desde la web. En la web manejamos varias redes sociales: Instagram, Facebook, X, TikTok, y no todos tienen acceso a todas las redes, y está como diferenciado quién maneja cada red. Y claro que dependiendo de cada red hay que tener ciertos cuidados más específicos, ¿no? Incluso porque manejamos la red de bachillerato a distancia, donde, bueno, luego tenemos testimonios o fotografías incluso de menores de edad, ¿no? Entonces es otra precaución que hay que tener para qué se publica sobre menores de edad. Entonces, uno es eso, dividir las contraseñas, dividir quién atiende cada red, ¿no? Como que entre más no haya un control único, ¿no? Creo que tenemos un mayor control, una mayor seguridad. Por otro lado, cada vez que vamos a hacer una difusión, pues hay que cuidar desde, uno, si sale el rostro de la persona, o si vamos a compartir información, tener la autorización, ¿no? Cada vez que vamos a compartir una historia de algún alumno, la imagen de algún alumno, y no es de un banco de imágenes público que podamos utilizar la imagen, pedimos autorización, ya sea él o, en caso de los menores de edad, a los padres, ¿no? Entonces creo que esto es importante también tenerlo en cuenta, que es necesario cuando uno maneja estas redes, tener la autorización de la persona. No se vale simplemente tomar la foto y la subo, ¿no? Sin contar con el permiso. Y procuramos también, cuando hacemos streamings o cuando tomamos fotografías de grandes grupos, esta parte igual de que no haya como un primer plano de alguien o primer plano de una serie de personas que no podamos tener su autorización. Entonces, claro que a veces tenemos un grupo grande, entonces procuramos justo que no haya como que no pongamos a nadie en una situación vulnerable, ¿no?
Qué interesante esta formación que también las universidades tienen que tener que seguir para poder aprender a compartir de la mejor manera la información sin revelar este tipo de datos que ambas comentan y que nos hacen vulnerables justamente, ¿no? Pasemos a una última ronda de conversación acerca de los futuros. Ya mencionaba Lorena las distopias, ¿verdad? Que no queremos ponernos en lo peor, pero que hay que efectivamente tomar acciones y tener cuidados. Entonces, ¿cómo se ve el futuro de la protección de datos personales, tanto para universitarios, para las universidades, en este mundo pues cada vez más digital? Lorena, ¿cómo lo visualizas? Muy complejo. Pero creo que hay una ventaja de nosotros como instituciones de educación superior y tiene que ver cómo capacitamos, sensibilizamos y entrenamos a través de redes sociales. Y voy a poner un ejemplo. Supongamos cierta facultad, no voy a dar nombres, está trabajando con 4 redes sociales importantes, supongamos que es YouTube, que es Instagram, que es Twitter y Facebook, ¿no? Ahí comunica todo lo que está haciendo esa facultad. Lo interesante de aquí es que dentro de las redes sociales se van a generar cantidad de problemáticas, desde bullying, discriminación, ciberacoso, desde, en nuestro caso muy particular, los paros que no son solo de la universidad, sino de todas las autónomas de los estados de la República. Podemos detectar muchas cosas, pero el chiste está en cómo estamos entrenando a nuestros alumnos y estudiantes. ¿Y qué es lo que quiero decir? Si yo estoy viendo algún comunicado, algún texto discriminando a un alumno, de inmediato corrijo la acción y señalo, no es correcto, este contenido se eliminó porque tal y tal motivo. O sea, si no empezamos a nosotros a evidenciar que justamente ese comportamiento es el errado, no es solo desaparecer el contenido, porque aquí quiero tomar otro tema que sale a colación, que la gente utiliza de muchas formas, pero siempre equivocadas, la libertad de expresión. El tema de libertad de expresión no es colocar lo que quieras, porque la primer limitante que tiene la libertad de expresión, bueno, primero debería de definir qué es la libertad de expresión. La libertad de expresión es el derecho que todos tenemos a que nos informen, ¿no? A yo informar y a tener la información conjuntamente que solicito a alguien, ¿no? En el momento en que tú eliminas un contenido, un texto, la gente dice lo que estás coartando es la libertad de expresión. No, desde el momento en que tú generas un daño, tú coartaste ese derecho. El derecho ya lo limitaste tú mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando existen este tipo de comunicaciones y se evidencian? Es lo mejor que puede hacer una institución, y más una institución que es pública y que también es autoridad. Es decir, la universidad tenemos muy claras nuestras autoridades, pero si las redes institucionales, hablo de las redes sociales institucionales, están controladas por funcionarios de la propia institución, deberíamos de estar trabajando en este tipo de factores y identificar, ¿no? A ver, aquí hay discriminación, aquí hay bullying. Esta foto yo la elimino si es de un menor edad que está insinuando algo que no debería ser propio para su edad y que quizás ni siquiera entiende, pero que está ahí, ¿no? Entonces, creo que en la medida en que nosotros empecemos a representar, oye, este texto está difamando, va en contra de la honor, la imagen y la reputación de una persona. Si en realidad tienes elementos, esta no es la vía. La vía correcta es, si tienes elementos, es otra y es la jurisdiccional. O las vías internas de la propia universidad. Está Defensoría de Derechos, ¿no? Defensoría de Derechos Universitarios y todo lo que implica tribunal universitario, pero también está al interior de cada facultad, escuela y instituto lo que se llama la oficina jurídica o la Secretaría de Asuntos Jurídicos, cualquiera de las dos, que de lo que se encarga es de llevarte los procedimientos, se encarga de llevar los procedimientos, los PIAs, los procedimientos de investigación administrativa, ¿no? Entonces, aquí se pueden conjugar una serie de elementos, desde que sea un profesor quien esté atacando a un alumno, viceversa, porque también tenemos alumnos que atacan a profesores, que sean 2 funcionarios atacándose o simplemente un funcionario a un académico, ¿no? Hay cantidades de variables en nuestra universidad, pero lo que sí puedo decir es que no podemos dejar de entrenar y exhibir los actos que no se pueden tolerar y particularmente estos, los que bajo el anonimato pueden hacer uso de textos donde el contenido afecta la reputación, la imagen y el honor de las personas. Eso no solo es inadmisible, sino que también, y es un tema de que no es conocido por la gente, cuando te ves afectado en estos ámbitos, existe normatividad que te apoya
para poder hacer valer tu derecho, es decir, a que respeten tu honor, tu imagen y tu reputación. En los estados hay leyes aparejadas y muy similares, pero lo importante es empezarlo a decir, creo yo, y por otro lado también empezar a especificar, o sea, en nuestro propio contexto, no solo un tema de lenguaje de género, un lenguaje de no violencia y un lenguaje que haga explícito qué tipo de libertades sí puedes tener. Es decir, hablemos de otro sector que va muy aparejado en lo que tiene que ver con los contenidos. Por eso es tan complejo el tema de la digitalización. Supongamos, sin conceder, que yo soy una profesora de cualquier materia y yo encuentro 3 libros publicados por McGraw-Hill, que digo, estos son los más caros. Los de McGraw-Hill, ustedes saben, son de 2,000 pesos, ¿no? Por lo menos. Los 3 mejores libros yo los tengo digitalizados como profesor y se los mando por WhatsApp a todos mis alumnos. El tema del desconocimiento de esto no significa que tengamos que ser una universidad que esté tachando de ilegal todos los contenidos. Es que aquí hay una afectación y si tú no se le explicas al alumno el autor de esta obra se pasó años generando este libro, ¿no? Y hay trabajo por detrás que tiene que ver con derechos morales, que es la representación autoral, es esta autoría directa de esta es la persona que lo creó. Y la otra es el derecho patrimonial que traen los derechos de autor, que es la capacidad que tiene la persona de poder recibir una garantía, un pago por la obra que publicó, que difundió, etcétera. No sabemos si trae derechos conexos, si hay detrás una productora, una editora, pero hay una serie de derechos importantes atrás que si tú no se le explicas al alumno y no le das tiempo de que le entienda, no es factible que lo sensibilices. Entonces, esto es un ejemplo que va de quizás ciberacoso, pero de que tiene que ver con bullying, con discriminación, pero luego se va a temas de derechos de autor. O simplemente la gente que dice, yo me puedo descargar esta canción. Y de inmediato lo que sucede por default casi todas las redes sociales ya tienen inteligencia artificial para detectar la cadena o el ritmo de canciones. Lo interesante es que no te permiten más, o sea, no llegas ni a los 30 segundos, cuando ya la canción ya te la detectaron y te la bajaron. Entonces, esos son medidas, pero porque detrás de un grupo de este nivel hay productoras de discografía, ¿no? Hay grandes empresas de entretenimiento que están protegiendo, evidentemente, el lucro que el lucro que les pertenece, porque ellos generaron la obra, devengaron una serie de trabajos para poder llegar a ello, ¿no? Entonces, si se fijan, la verdad es que todos los derechos se van incorporando a la digitalización y lo más interesante de este tema es que cuando tocas la parte digital es exactamente lo mismo que el mundo natural. Lo que pasa es que creo que en el caso de Anaís no lo creo, pero en el caso de Jacqueline y yo creo, yo crecí analógica y luego me convertí a digital. Yo sé muy bien qué es trabajar con el papel, ¿no? Y de ir a fotocopiar algo, etcétera, y sé cómo afecta esa transición. Anaí seguramente lo sabe por el bagaje que lo trae, pero quizás no lo vivió tanto porque es muy joven. Y lo que quiero decir con esto es que el saber esta transición a nosotros como humanos sí nos permite, como humanos longevos, sin agraviar, nos permite saber que sabíamos que un expediente clínico de alguien teníamos que resguardarlo, o que cierta información de un expediente académico teníamos que conservarla bien en el archivero. La gente hoy la ve digitalizada y te dice, ahí te mando el archivo. Y no es un tema de ahí te va, es que hay adentro. Y para la tecnología son unos y ceros, ¿no? Y entre copias digitales no hay autenticidades, todas son originales, porque es la misma copia de ceros y unos, ¿no? Entonces, hay un tema, creo que de alfabetización digital extremadamente profundo, pero donde no podemos perder el contexto de explicar lo mismo que pasa en la vida cotidiana, está pasando en la digitalización. Ese es el mismo contexto. Y por eso es que durante mucho tiempo los abogados decían, es que las leyes normales están sirviendo para el esquema digital. Sí, en principio, pero hay cosas en las que nos estamos enfrentando que no están reguladas y que nos viene un caos si no empezamos a ver esos pequeños bemoles. Claro, entonces nos estás planteando un futuro en efecto de complejidad, pero en el que tenemos la posibilidad de ponernos a trabajar, a formarnos, a observar cómo funciona este mundo y a ir incorporando estas medidas que nos han señalado muy bien. Muchas gracias, Lorena. Anaís, ¿qué podrías agregar a este futuro? ¿Cómo lo observas desde tu edad, desde tu circunstancia, como nos decía Lorena?
Pues creo que me sumaría a que es un panorama complejo. Nuestra información está ahí, fluyendo de un lado al otro del planeta sin darnos cuenta y no nos vamos a bajar de ese barco porque finalmente es un barco que aporta en muchas cosas que no vamos a decir, ah, ya no me sumo o a la inteligencia artificial porque maneja bases de datos gigantescas y es un riesgo. Sí, sí es un riesgo. También tiene sus ventajas, ¿no? Entonces, creo que justamente lo importante es aprender a usar estas tecnologías de una forma segura. Entonces, creo que a futuro lo que pienso que es necesario es esta parte de la reglamentación, de la normatividad, de la capacitación, ¿no? De estar al día con cómo funcionan estas tecnologías y no ponernos a utilizar un software o una tecnología sin pues, revisar antes el manual, ¿no? Y revisar la letra pequeñita de lo que están diciendo, porque pues es ahí donde uno podrá darse cuenta de dónde están las brechas de seguridad y qué es lo que hay que estar cuidando, ¿no? Y como lo decía ahorita Lorena misma, ¿no? Estamos en diferencias generacionales, en donde pues puede que para alguien sea muy evidente que no hay que compartir ese dato o que esto no hay que subirlo a redes, pero hay otra generación que ya está conviviendo con estas tecnologías, con estos softwares, para las que no es tan evidente. Y creo que hay que ser sensibles en esa parte e ir todos de la mano, e irnos apoyando e irnos capacitando en este sentido para que sea efectivamente un futuro en donde podamos hacer uso de estas tecnologías de forma segura. Muchísimas gracias, pues agradecemos verdaderamente que nos hayan invitado a seguir formándonos, a conocer qué hay detrás en estas condiciones, a leerlas, para construir un futuro que sí pueda permitirnos hacer el mejor uso de estas redes sociales y que nos beneficien a todos, especialmente para el aprendizaje en las instituciones de educación superior. Agradecemos infinitamente que hayan compartido sus conocimientos en estos diálogos educativos y los esperamos en el próximo episodio.